Conversaciones de Mario Soares. Entrevista al presidente Hugo Chávez. Señor presidente, es de un origen muy modesto, tiene una formación cristiana por su familia y también tiene una formación militar, pero también tuvo un ideal, es percibido como un amigo de los pobres, una persona que está al lado de los desvalidos. En su vida política han sucedido innumerables elecciones y referéndums. Además de ello, existen partidos políticos en Venezuela. Tal vez tiene muchos más, tiene partidos de oposición y tiene partidos favorables a su gobierno. Por otro lado, nos consta que haya habido expresiones políticas aquí. Y yo leí los periódicos, vi la televisión en Caracas y muchos dicen que lo llaman dictador. ¿Por qué es que a usted lo llaman dictador? Entonces, no lo entendemos. ¿Lo puede explicar? Don Mario, estaba recordando con esa reflexión a ese buen escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, cuando habla de la escuela del mundo al revés, y dice Galeano, en el libro de los abrazos: vengan para que vean el sol brillando en la mitad de la noche, vengan para que vean la luna brillando y las estrellas al mediodía. Es el mundo al revés. Yo tengo una formación, sí, soy campesino, yo me crié entre maizales, arrozales, a la orilla de un río. Fui un niño pobre, pero feliz. Vengo de la pobreza de los campesinos de Venezuela, una formación cristiana. Yo fui monaguillo, mi madre quería que fuera sacerdote, llegué hasta monaguillo. Pero desde niño comencé a adorar a Cristo. Cristo para mí es lo más sublime, es el ejemplo magnánimo del ser humano, el Cristo Redentor. Luego formación militar, pero formación militar democrática. Yo vi con cuánta alegría, por ejemplo, siendo joven de 17 años, cadete, de la Academia Militar de Caracas, la Revolución de los Claveles. ¿Usted sí conoció dictadura, Mario? Hecha por militares. Sí, por militares revolucionarios, militares del pueblo. Yo quiero rendirles tributo a ellos, porque yo soy un soldado de ellos. Yo también. ¿Sí? Yo también. Entonces, con cuánta ilusión, mientras un año antes, el joven cadete que yo era, vi con horror cómo los militares chilenos traicionaron la democracia, traicionaron al pueblo, bombardearon el Palacio de la Moneda, asesinaron a Salvador Allende, presidente mártir de un pueblo, viendo, bueno, los golpes militares en América Latina. Es decir, yo soy militar formado en la cuna de Bolívar, Simón Bolívar, aquel que decía nuestro general Bolívar, libertador de la patria, la primera de todas las fuerzas es la opinión pública, aquel Bolívar que decía: el sistema de gobierno más perfecto es el que le da al pueblo la mayor suma de felicidad. Esa es mi formación. Así que yo soy un luchador de la democracia, un luchador, bueno, por el ideal de Cristo, como dice Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Ahora, don Mario, José Saramago, don José Saramago, desde aquí le mando un saludo de mi corazón a él, a su mujer, al pueblo de Portugal que lo queremos tanto, ¿sí? Saramago, hace poco leí una entrevista de don José que utiliza una palabra, una expresión maravillosa. Él habla de la dictadura que nos han impuesto, la dictadura del mercado, la dictadura del imperialismo, la dictadura de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, de las grandes corporaciones, la dictadura de las transnacionales, la dictadura del pensamiento único. Y él utiliza una expresión que a mí se me grabó. Él dice: nos han impuesto esa dictadura de una manera dulce, nos han impuesto esa dictadura con una exquisitez mefistofélica, diabólica, que no nos damos cuenta de ello. Mario, yo soy un luchador contra todas esas dictaduras, a favor de los pueblos, de la libertad, de la felicidad de los pueblos. Ahora, la dictadura me llama a mí dictador. Bien, presidente. No siempre son no solo dictador lo llaman, la opinión pública europea es una opinión pública
que por ventura está influenciada, pero tiene de usted una idea muy falsa, muy errada. Y justamente hay un poco de confusión en ese sentido en relación a su ideal bolivariano. Y ellos dicen muchas veces que se habla del socialismo bolivariano para poder definir ese socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo bolivariano y el socialismo marxista o el socialismo relacionado con la socialdemocracia europea, o si es democrática también en Europa? Yo soy socialista demócrata, Zapatero es un socialista demócrata, Sócrates también, pero en Alemania, por ejemplo, nuestros camaradas son socialdemócratas. Casi la misma cosa, pero ¿cuál es la diferencia de su república bolivariana? Bueno, como la vida, como el arco iris, como la naturaleza tiene distintas variantes, distintos tonos, distintos colores y coloridos. José Carlos Mariátegui, usted seguramente lo ha leído, el gran socialista peruano, nuestro americano, hace un siglo acuñó aquella frase que nosotros hemos retomado aquí. Nuestro socialismo, dice Mariátegui, no puede ser ni calco ni copia, debe ser creación heroica. 100 años antes de Mariátegui, es decir, hace 200 años, un caraqueño, Simón Rodríguez, conocedor de la Europa de entonces, maestro de Bolívar, un gran socialista, lo dijo de otra manera: los americanos meridionales no debemos seguir copiando modelos. O inventamos o erramos. Aquí estamos inventando. El socialismo es una invención. Fidel Castro, hace poco se publicó la entrevista que le hace Ignacio Ramonet. Ignacio le pregunta a Fidel. Yo conozco esa entrevista. Búscate por allí una pregunta que le hace Ramonet a Fidel. Y le dice, Fidel, ¿cuáles errores cometió usted comenzando la Revolución Cubana? Fidel dice, errores, uno de ellos, haber creído que alguien sabía cómo se hace el socialismo. Hay que inventarlo. Es una invención de todos los días. Nuestro amigo Venegas, español, diputado español del Partido Socialista, ha escrito un libro muy bonito, me lo ha regalado, muy bueno, se llama El socialismo de lo pequeño. El socialismo de todos los días. Ahora, rumbo a una visión que es la de Cristo. Para mí Cristo es uno de los más grandes pensadores socialistas de la humanidad. El hombre, lo social, el alfa y el omega, comienzo y fin de toda la búsqueda. Pero socialismo, en este caso, con libertad. Con libertad. Y con usted es a favor de la libertad, como es evidente. No puedo concebir el socialismo sin libertad. El capitalismo es el que no cierra, más bien, el capitalismo cierra progresivamente los caminos de la libertad del hombre, del espíritu, del pensamiento. Pero la libertad también implica libertad para los grupos privados y no para transformar, en este caso, los estados en todos funcionarios de estados. Así que tiene que existir grupos libres dentro del estado para que ellos... Debe haber. En lo político, grupos que libremente se expresen en lo político, se expresen en lo económico, actúen, no solo se expresen, actúen en lo filosófico, en el pensamiento. Ahora, en cuanto al tema de la libertad, es de Juan Jacobo Rousseau, aquella frase: entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, solo la ley libera. Y Bolívar, ese gran pensador que fue muy rusoniano, lo plantea en 1819 aquí en el Orinoco, en el Congreso Fundacional de esta República nuestra. La República Bolivariana originaria, que luego cayó, ahora está renaciendo. Bolívar lo dice, muy rusoniano, dice Bolívar: la libertad, la igualdad. Sin igualdad no hay libertad, Mario. Sí. Sin igualdad no hay libertad. El capitalismo juega a una libertad extrema, la libertad de oprimir, la libertad de mancillar, ¿no?, de los poderosos a los débiles. Nosotros los socialistas jugamos a la libertad con la igualdad. La una sin la otra pierde sentido. Es como que tú multipliques 1.000.000 por 0. 1.000.000 de libertades por 0 igualdad da 0. Se anula cualquier libertad. A la inversa también.
plantear una igualdad sin libertad tampoco tiene sentido. Entonces el socialismo tiene que ser la combinación, así como la combinación maravillosa, perfecta del agua, hidrógeno y oxígeno, igualdad y libertad, y da la vida. Eso es esencia del socialismo nuestro, el que estamos aquí creando. Yo creo que en Unión Soviética no hubo socialismo. Algunos hablan del socialismo real, uno pudiera más bien hablar del socialismo irreal, el que nunca fue. Aquí estamos construyendo un modelo socialista, estamos inventándolo en libertad. En ese sentido es un modelo pluralista, Absolutamente, siempre Mario. pluralista. Ahora mismo estamos nosotros en pre-campaña electoral. Aquí todos los años hay elecciones. Lula dijo un día, Chávez, ¿cuándo es que en Venezuela habrá un año en el que no haya elecciones? Porque cuando no hay, tú la inventas, vienes y convocas referéndum. Aquí todos los años hay elecciones. Ahora estamos, fíjate este detalle que es matemático. Galileo Galilei decía que Dios escribió el mundo en códigos matemáticos. Sí, la matemática es fundamental, es pura filosofía. Entonces, dice Galileo eso, ¿no? En este momento en Venezuela, rumbo a las elecciones de gobernadores, alcaldes, consejos municipales, legislativos, ya la oposición, eso va a ser ya en noviembre. Estamos en plena proceso de pre-campaña. ¿Tú sabes cuántos candidatos tiene la oposición? Bueno, miles de candidatos que andan libremente dando discursos, organizando movimientos. Aquí hay plena libertad de participación, de expresión. El que tenga duda en Europa, aplique algo que dice la Biblia. El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que oiga. Vengan aquí a Caracas, vengan a Venezuela, en cualquier lugar, en cualquier momento, y verán la más grande libertad de expresión y de participación. Creo que nunca antes se vio en Venezuela. Este punto se está quedando muy esclarecido. Sin embargo, Bolívar, que es una referencia per se, tiene una idea sobre América Latina y una idea que era de una cierta integración latinoamericana. ¿Cree usted que es posible liberar a América Latina de ese yugo que pesó sobre América Latina durante 2 o 3 siglos de los Estados Unidos, como fueron colonias de Estados Unidos? ¿Cree usted que es posible establecer... Usted ha tenido grandes contactos de amistad con muchos presidentes latinoamericanos y los conoce a todos. Igualmente sabe muy bien de ellos. Pero ¿cree usted que es posible encontrar o hacer una cierta integración latinoamericana? Yo tengo aquí ya 9 años de presidente, reelegido 3 veces. 1, 2, elegido 3 veces. Un referéndum incluido. Sí. Un golpe de Estado que me sacó de aquí, sí. Y luego el pueblo... Gracias a Dios y al pueblo, pues volví acá, me trajeron acá de nuevo. Pero en esos 9 años ya uno puede ver cómo ha cambiado la situación en ese sentido. En muchos sentidos, pero hablemos de ese. Mira, don Mario, ayer, por ejemplo, estábamos aquí mismo sentados, el ministro de Energía de Brasil, el presidente de Electrobras. Un poco antes, toda la tarde, todo el día, estuvo aquí reunido, oye bien, el Consejo Energético Suramericano. Eso es uno de los instrumentos de la Unión de Naciones Suramericanas que nació aquí en Venezuela hace poco más de un año, el 2007. Tenemos el Consejo Energético. Estamos hablando, ayer se aprobaron un conjunto de líneas estratégicas para la Unión Energética Suramericana, porque la Unión tiene que bajar de la poesía y tiene que hacerse concreta, como Europa la vino logrando. Sí. La vino logrando. Ayer yo le decía a los ministros de energía de todos los países de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, todos estaban aquí. Les hablaba de cómo comenzó, les recordaba, cómo comenzó la Unión Europea, con aquella alianza que fue entre 2 países, por el carbón, por el acero. A la integración hay que darle, así lo creo, un eje vertebrador. El energético es uno, si no es el único, es uno de los más fuertes. América Latina, Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Venezuela tiene la reserva de gas más grande de este continente. Lo hemos puesto a la orden. Ahora que somos libres,
porque éramos una colonia de los Estados Unidos, nos liberamos. Estados Unidos tomó a Venezuela como colonia petrolera y política hace 100 años. Para entender un poco la historia de Venezuela, siempre digo, Mario, hay que ver los últimos 100 años. Los últimos 100 años. Todos los gobiernos que aquí trataron de manejar independientemente la estrategia petrolera, el recurso petrolero, todos fueron derrocados, incluyéndome. Yo fui derrocado por Estados Unidos, fue un golpe petrolero, solo que, como ya te dije, Dios expresándose por el pueblo, la voluntad de un pueblo que se rebeló contra la dictadura, y los militares patriotas hicieron una rebelión y bueno, y barrieron esa tiranía sin disparar un tiro y me trajeron de nuevo aquí. Ahora, creo que no ha habido, te lo repito, ocasión más propicia para la integración de Sudamérica, de América Latina, que este momento. Un conjunto de gobiernos de corte progresista en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, solo para nombrar. Hay muchos avances entre todos esos países. Hay unos que están mucho más avanzados y otros que están más moderados, pero todos ellos van en ese sentido realmente. Sí. Tienen cierta independencia en relación a los Estados Unidos. Claro, y cada día mayores grados de independencia. El ALCA era una propuesta colonizadora, de las más avanzadas de la historia. El ALCA la enterramos en Mar del Plata, en una cumbre del ALCA de las Américas. Y luego, bueno, Mercosur sigue avanzando, la UNASUR sigue avanzando, un conjunto de propuestas, te las resumo. ¿Venezuela va a entrar en el Mercosur? Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Algunos movimientos de la derecha han estado retardándolo en algunos países, pero ya hay una voluntad política. Y yo le decía a Lula en la última reunión que hicimos, tú sabes que Lula y yo somos hermanos, y hemos acordado que cada 3 meses nos reunamos. Es muy bueno. Cada 3 meses, eso es algo así como sagrado. Cada 3 meses, la próxima reunión es aquí en Venezuela. Yo estuve hace 1 mes y medio en Pernambuco y visité Bahía, y visité Maranhão, todo el norte de Brasil. Ahora, entonces, el impulso de esa integración, el impulso de ese esfuerzo, Lula lo señala con mucha claridad estratégica. Ayer estábamos recordando cuántos convenios tenemos Brasil, Venezuela, Argentina, Venezuela. Nunca antes, voy a partir de nuevo de allí, hubo tantas posibilidades para esa integración. Te iba a comentar que además de la UNASUR, poco para que Europa tenga una visión de por dónde avanza la integración de América Latina, de América del Sur. UNASUR, somos 12 países de Sudamérica, incluyendo Guyana y Surinam, que muchas veces los dejamos de espalda como si no fueran parte de Sudamérica. Ahí están, Guyana y Surinam. Ha nacido la UNASUR, ha nacido el Banco del Sur. Nosotros teníamos 10 años proponiéndolo, solo ahora porque hay voluntad política. Salió del Banco Mundial y no es muy amigo del Fondo Monetario Internacional. Esas son instituciones anacrónicas, en verdad, que fueron diseñadas para otra época. Yo también lo creo así. Y fueron diseñadas para construir la hegemonía del imperio norteamericano. Ya basta, ya basta. Ahora nosotros tenemos que crear nuestras instituciones. Repito, como Europa lo ha venido haciendo. Brasil también le dijo al Fondo Monetario Internacional que y Argentina también. Y Argentina también faló. Estamos juntos, todos los países, sobre todo Brasil, Argentina y Venezuela, en esa misma línea. Entonces le hemos dado vida al Banco del Sur. La sede del Banco del Sur está en Caracas. Ya se aprobó en Sudamérica. Ya estamos activando los primeros capitales, cuánto va a aportar cada país, cuál va a ser la forma de gobierno del Banco del Sur. Pero hemos creado además el Banco del ALBA. ALBA es alternativa bolivariana para nuestros pueblos. Ahí estamos Cuba, Nicaragua, Dominica, Bolivia y Venezuela. Y un grupo de países observadores, Ecuador, Uruguay y países del Caribe anglófono. Ahí tenemos el Banco del ALBA, es otro espacio que ha nacido. Hay una gran dinámica. Petrosur, una alianza petrolera suramericana. Brasil, yo le dije a Lula, Brasil ya está lista desde mi punto de vista para ir a la OPEP.
Y luego vi a Lula que lo dijo públicamente, han descubierto grandes yacimientos de petróleo en Brasil y eso es muy positivo, no solo para Brasil, sino para toda América Latina y para el mundo. Tú sabes cómo el petróleo comienza a escasear. En Portugal discutimos mucho eso con Brasil, como usted sabe, somos un país hermano del Brasil y estamos muy cercanos a ellos. Y nuestra compañía petrolera como Galp, al mismo tiempo que hizo con ustedes un convenio que avanza muy bien, según nos dicen, también lo hizo con Petrobras y con Brasil, lo que significa que también estamos apoyando esas iniciativas. Pero yo quería llamar la atención, y disculpa que lo haya interrumpido, para este punto específico. Teniendo el caso de que América Latina busca un modelo muy similar al que se hizo en Europa después de la guerra, como Francia y Alemania, que eran países enemigos y luego se hicieron amigos y ahora tienen buenas relaciones. En toda Europa ya no hay más guerras. ¿Cree usted que América Latina y Europa pueden tener mayores relaciones entre todos los países y mayor unidad entre todos ellos? Esta cumbre que va a haber ahora en Perú, a la cual usted asistirá probablemente, va a significar un paso al frente en ese sentido para establecer las mejores relaciones entre Europa y la Unión Europea, mejor dicho, y América Latina. Sí, es una necesidad, porque cuando tú me hablas de Europa como un todo, me surge ante la vista el horizonte del mundo, contra la tesis imperialista del mundo unipolar, contra el mundo que existió bipolar. Debe nacer como consecuencia del fracaso del mundo bipolar, como consecuencia del fracaso del mundo unipolar, peor. Y hegemónico. Y hegemónico, es peor, el mundo unipolar es mucho peor que el bipolar, que lo que hubo en el siglo XX. Se pretendió imponer el orden unipolar. Bueno, está en convulsión el mundo. Fracasó la pretensión. Aun cuando Estados Unidos, las corrientes más reaccionarias de Estados Unidos pretenden, pero ya en vano. En vano. Ojalá pronto haya un nuevo gobierno en Estados Unidos que comience a reenfocar la realidad mundial. Estamos viendo el debate electoral, que creo que el señor presidente no quiere hablar sobre eso seguramente, pero yo soy un partidario firme de Obama, yo en lo personal. Pero hay algo que es cierto aquí, cualquiera que sea el candidato que gane, las políticas norteamericanas van a cambiar, tienen que mudar. La hegemonía ya acabó en un mundo bipolar, como usted dice, y incluso las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, donde la Unión Europea siempre ha estado muy pendiente de Estados Unidos, pero ya dejará de estarlo, tiene que ser diferente en este sentido. El señor presidente ha hecho un discurso político muy anti-Bush, pero Bush ya va a acabar y tiene que cambiar el discurso, creo yo. El discurso hay que mantenerlo, porque no digamos Bush, no se trata de nada personal, pudiéramos llamarlo el bushismo, que el bushismo es el imperialismo, el irracionalismo, la pretensión esta de imponerle a punta de cañonazos, la visión, una visión al mundo. Acaban de activar la cuarta flota de los Estados Unidos, y anda sí, aquí para muy cerca el Pacífico suramericano, el Caribe, el Atlántico Sur, una flota que había sido desactivada después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un mensaje guerrerista, bushista. Entonces no, el discurso no podemos bajarlo, no podemos bajarlo. Ahora, quiero volver a Europa, permíteme, a tu pregunta. Yo hablaba de la visión de un mundo multipolar. Simón Bolívar hablaba de la necesidad de lograr el equilibrio del universo. El equilibrio del universo es, desde mi modesto punto de vista, ese mundo pluripolar. Una Rusia que ha resucitado bajo el firme liderazgo de Putin, ahora Medvedev, le hace falta al mundo. Una Rusia que se levantó. Un Asia, una China y un Asia que se levanta y se fortalece, es otro polo de poder.
una Europa unida y fortalecida, una Suramérica unida y fortalecida, un África. Ustedes los portugueses conocen mucho al África y sé que tú conoces mucho al África. ¿Sí? El África tiene muchas condiciones para conformar otro polo de poder. Bueno, de hecho es un polo geopolítico, sin duda. En este mundo, al menos 5 polos ya se vislumbran en el horizonte. América del Sur es uno de ellos. No América como un todo. América tiene 2 continentes, la del norte y la del sur. Y la América Latina, cuando digo América del Sur me refiero a América Latina, más allá de la geografía, es algo ideológico, histórico, cultural. Ahora, Europa, yo con mucho respeto hago una recomendación a Europa, una recomendación a los líderes europeos, que hagan un esfuerzo sostenido para entender mejor lo que está pasando en América Latina. No nos entienden en América del Norte, la mayoría no nos entiende. Ojalá los cambios que vienen permitan a los liderazgos norteamericanos en lo político, económico, entender bien lo que está pasando aquí. Ojalá los líderes europeos, ojalá las instituciones europeas, ojalá los medios de comunicación europeos hagan un esfuerzo un poquito mayor, un poquito más, para entender bien, más y mejor cada día lo que aquí está ocurriendo. Aquí en América del Sur hay una revolución, Mario, democrática, pacífica. Yo lo sé. Es una revolución. Yo lo sé. ¿Sí? Y hay un conjunto, entonces, las élites, las oligarquías criollas, que el imperio norteamericano durante 100 años se encargó de formar en cada país, los cachorros del imperio, entonces se abalanzan furiosos como hienas contra los pueblos y los líderes que los pueblos están eligiendo democráticamente, como Evo Morales. En este mismo instante, el pueblo de Bolivia está recibiendo una agresión desde dentro y desde fuera. Evo Morales, su presidente. Rafael Correa, líder y presidente en Ecuador. Cristina Fernández. Allá hay una ofensiva de la oligarquía del campo en Argentina contra el gobierno legítimo, democrático de Cristina Fernández, que es una espada de democracia y de pasión suramericana, la presidenta Cristina. En fin, Europa debe mirar eso, ¿sí?, analizarlo y entenderlo. Yo lo he dicho de esta manera y lo sigo diciendo. América Latina necesita a una Europa consciente, a una Europa humanista, a una Europa que venga a abrazarse con nosotros, no con las calaveras, ni con las imposiciones, ni una Europa que esté a la saga del imperio de los Estados Unidos. Una Europa, la Europa, lo más puro de Europa, lo más grande del alma europea, lo necesitamos nosotros. Europa es, sí, uno tiene varias madres. Europa es una madre. Claro, la primera madre es nuestra América. África también es una madre. Y que lo mejor de la Europa se una con lo mejor del pensamiento, de la esperanza, de la utopía de Tomás Moro, de un mundo de iguales y de justos. Esa Europa nosotros la necesitamos, la amamos, la queremos. Desde el próximo 1 de julio, a las 7 de la mañana, la entrevista de actualidad, el debate polémico y la agenda noticiosa estarán dispuestos para arrancar el día junto a Erika Ortega y Daniel Castellanos. Despertó Venezuela por Venezolana de Televisión. Misión Cultura, niños, niñas, adolescentes y jóvenes están encontrando el camino de la creación. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Este lunes en Al Momento, Tarek William Saab conversará sobre los programas que se desarrollarán camino a las elecciones del próximo 23 de noviembre. Jesús González y Luis Sinaga hablarán del Premio Nacional de Periodismo,
reconocimiento de alta reivindicación para los pueblos indígenas. Al momento, a las 11 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Desafortunadamente, tengo que ser realista en ese punto y a pesar de ser un europeísta convencido, tengo que decir que en este momento Europa continúa paralizada debido a muchos factores y los grandes líderes europeos de este momento, de una manera general, no son personas muy abiertas con una visión de futuro como aquellas que están anunciando, pero nosotros queremos y tengo la esperanza, estoy convencido de que la península ibérica tiene raíces comunes entre América Latina y la península ibérica, ya debido a los españoles y los portugueses y toda la cultura que nosotros trajimos a esta tierra, y son culturas comunes con las nuestras, y tiene probablemente un papel que desempeñar en Europa, justamente en ese sentido, llamando la atención particularmente en aspectos de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, porque somos aliados naturales y estamos unidos por el Atlántico y por la proximidad de las culturas, y eso es algo evidente. Yo creo, Mario, que una de las razones por las cuales se nos ataca tanto en Europa, a quienes aquí estamos impulsando junto a nuestros pueblos cambios profundos, llámenlos revoluciones o no los llamen revoluciones, cambios democráticos profundos, cambios económicos profundos. Se nos ataca tanto porque se tiene miedo a esos cambios en Europa. Nunca, ya está la historia que lo dice, nunca los grandes cambios en América Latina, incluso en América del Norte en su momento, cuando la independencia de Inglaterra, los grandes cambios en África, nunca han dejado de tener contraimpacto, por decirlo así, o impacto en la Europa. Es imposible, somos sociedades entrelazadas durante siglos. Entonces yo creo que las fuerzas reaccionarias en Europa, la derecha europea, la aristocracia europea, le tiene miedo a los cambios que hay en América Latina. Temen el contagio, porque allá hay unos pueblos también. Hay unos pueblos que quieren justicia, que quieren igualdad. Hay unas fuertes corrientes migratorias. No cabe duda de ello. Claro que hay, y tenemos que esperar que eso suceda. Vivimos en un mundo globalizado, pero esta globalización ha sido especialmente globalización económica, también un poco de tecnología, de información, sin duda alguna, pero esta globalización ha provocado, al contrario de lo que se pensaba y de lo que se anunciaba, más igualdad, mayores igualdades, mucha hambre en el mundo y muchas dificultades. Pero la verdad es que en este momento estamos en una crisis mucho mayor que hace años, que es simultáneamente financiera, es económica, es energética, también se puede decir, debido al aumento del precio del petróleo, pero también alimentaria y también del medio ambiente. ¿Cómo es que el presidente ve esta situación tan extraña, tan difícil que vivimos hoy en el mundo? Mario, bueno, tú eres un observador y un actor del siglo XX y del XXI. 80 años tienes tú. 83, presidente. 83, y parece que tuviera 40. Su vitalidad, la juventud, las ganas de hacer cosas por este mundo. Eso no tiene edad. Mira, Mario, yo creo que lo que está en crisis es el modelo civilizatorio. La crisis, bueno, solo que tiene sus manifestaciones, ¿no? Así como los volcanes, es decir, energética, alimentaria, ecológica, ambiental. Hace poco unos científicos venezolanos fueron a la Antártida en un acuerdo con Uruguay. Por primera vez nosotros estamos avanzando en investigación científica
Pronto lanzaremos el primer satélite venezolano. Son avances de nuestra revolución, ¿no? En lo humanista, en lo científico. Hemos incrementado la producción de alimentos en estos años en más de 20%. Hemos incrementado el consumo de kilos por persona por año en casi 20%. La pobreza la hemos reducido en más del 50% y la pobreza extrema. Pero en fin, creo que lo que está en crisis y se dispara y tiene distintas manifestaciones, lo ecológico, lo energético, lo social, lo alimentario, es la crisis civilizatoria, porque está montada sobre una base muy falsa, el sistema capitalista. El sistema capitalista es mefistofélico, vamos a tomar la frase de nuestro común amigo don José Saramago, gloria de Portugal y de nosotros también, ¿verdad? Don José Saramago, es mefistofélico el sistema capitalista. Bueno, Cristo, volvemos a Cristo, hermano. Cristiano yo soy, no soy fanático, soy cristiano socialista, cristiano revolucionario. A Fidel yo lo he hecho cristiano. Hace poco Fidel me decía, está bien Chávez, yo soy cristiano en lo social, el Cristo social. Veamos 2000 años, ¿tú eres cristiano, Mario? No. No eres cristiano. Yo soy agnóstico. ¿Eres? Agnóstico. Bueno, pero tienes, No sé si existe Dios. Tienes una espiritualidad. El Che Guevara. Tengo una espiritualidad laica. El Che Guevara no era cristiano, era ateo. Pero el Che Guevara vivió, desde mi punto de vista, crísticamente. Sí. Cargó su cruz. Cargó su cruz y murió cual Cristo crucificado. Ahora, Cristo lo plantea hace 2000 años, pues. El hombre, el ser humano. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Yo pongo al pueblo lo que es del pueblo, agrego yo una reflexión. Cristo y su mandato, amaos los unos a los otros. Cristo, y cuando dijo, más difícil será que un rico, que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Retomemos eso. No solo Cristo, Mahatma Gandhi, vengámonos más acá de los hombres que por aquí pasaron, las mujeres que por aquí pasaron, Bolívar, bueno, que Martin Luther King, y reenfoquemos, Mario, ahí, lo digo, las bases fundamentales de una nueva civilización. Sí. La crisis es civilizatoria. No hay duda de ello, pero existe un problema inmediato. Allá hay mucha hambre en África, hay hambre en América Latina, hay hambre incluso en Europa. Para no hablar de Asia, hay problemas terribles de alimentación y de los géneros alimentarios aumentaron de una forma abrupta. ¿Usted tiene una idea sobre eso? Y haga una propuesta sobre esa crisis alimentaria. Nosotros tenemos ya una década no solo haciendo propuestas, primero haciendo las propuestas en Naciones Unidas, en cumbres, la de Johannesburgo, cumbres de financiamiento, cumbres para el desarrollo, de cumbres en cumbres, haciendo propuestas a los pueblos, propuestas a gobiernos de manera bilateral en América Latina, pero no solo haciendo propuestas, sino luchando y buscando fórmulas para que esas propuestas avancen, como el que siembra una semilla de maíz y tiene que cuidar la semilla y luego vendrán los frutos. Por ejemplo, fíjate, nosotros, Venezuela, desde Venezuela modestamente lo digo, pero son iniciativas que apuntan a la solución o a la regulación o a poner algún freno a esas crisis. Nosotros actualmente estamos destinando 300.000 barriles diarios de petróleo como ayuda a los pueblos de América Latina y del Caribe. Haití, por ejemplo. ¿Qué le vamos a vender nosotros a Haití? Un barril de petróleo a $120, Mario. Cuba, Jamaica, 14 países del Caribe, todos muy pobres, están incorporados a Petrocaribe, una propuesta venezolana. Reciben petróleo, derivados de petróleo, pagan una parte de la factura y la otra se convierte en mecanismo de intercambio. Por ejemplo, Uruguay recibe petróleo venezolano y nos cancela con vacas preñadas.
que producen 20 litros de leche, una raza maravillosa. Ahora, como me decía Pepe Mujica, a lo mejor tú le conoces, este revolucionario uruguayo, ministro de Agricultura, él mirando las vacas me dijo: Chávez, detrás de cada vaca de esas va una cultura de un pueblo, de 100 años de trabajo para crear la raza uruguaya. O nos cancelan con software. Uruguay tiene grandes avances en software. Argentina, que es un país mucho más grande que nosotros, pero Argentina la fundieron. Argentina estaba en el suelo, la sacó Kirchner de abajo. El pueblo argentino con Kirchner, ahora con Cristina Kirchner. Nosotros tenemos ya 5 años enviándole a Argentina. Ayer firmamos con el ministro de Planificación argentino, ahí en mi presencia, y mi ministro de Petróleo, el convenio para enviar el diésel para el invierno, para la cosecha de invierno. Sí. Ellos no nos pagan eso en dinero. ¿Con qué nos pagan? Con tractores. Anda tú a los campos venezolanos para que vean nuestros campesinos felices con unos tractores gigantescos que tienen hasta aire acondicionado, fabricados en Argentina, con tecnología, capacitación, laboratorios genéticos. Cuba, nosotros aquí tenemos 28.000 médicos cubanos viviendo aquí desde hace 5 años en los barrios más pobres, medicamento gratuito, equipamiento médico. Ese es el pago de Cuba. ¿A cambio de qué? De petróleo, a cambio de derivados de petróleo. Es decir, son fórmulas para ir enfrentando. Dominicana también. Esa crisis que nosotros, de la que estamos alertando desde hace años, no nos sorprende a nosotros la crisis de alimentos. No nos sorprende. Ahora hemos propuesto un conjunto de fórmulas, pero tú tienes razón, no podemos solo decir que la crisis es civilizatoria, que hace falta un nuevo mundo. Viviane Forrester, a lo mejor tú la conoces, Viviane Forrester, sí. Esta escritora francesa, sí. Lo ha dicho hace varios años. Ella dice, bueno, el mundo está en mutación. Sí. Ahora, otro mundo es posible si nosotros lo hacemos posible. Tenemos que luchar con moral, con códigos morales, con voluntad política, con organización popular, con ideología. Fidel habla de la batalla de las ideas. Y bueno, y con batallas políticas, en democracia y en paz, pero es una lucha dura. Es una lucha dura contra esa vieja civilización que explota y que está destruyendo al mundo. Pero usted que tiene un país que tiene petróleo, nuestro petróleo, sabemos que tiene límites. 30 años, 40 años, 50 años, que sus reservas pueden durar. Sin embargo, existen energías alternativas. ¿Y qué piensa usted sobre las energías alternativas? ¿Ya funciona igualmente el país con energías alternativas o tienen alguna la atención sobre la historia del etanol que es tan criticado en Brasil y América del Norte por haber creado plantas de etanol y estar certificando las tierras? Precisamente, en el enfrentamiento de esa crisis energética, nosotros hemos propuesto a la UNASUR un conjunto de líneas estratégicas dentro del Tratado de Seguridad Energética para paliar la crisis y resolverla. Una de ellas, una de esas líneas estratégicas, es el desarrollo de las fuentes alternativas de energía. Aquí en Venezuela tenemos un instituto tecnológico haciendo estudios, ya estamos haciendo proyectos, ¿cómo se llama? Proyectos bandera o prototipos, para utilizar al máximo la energía solar. Estamos haciendo parques de energía solar. Estamos trayendo tecnología, mira, de Vietnam. Aquí la avenida Bolívar, si tú pasas esta noche por allí, la avenida Bolívar de Caracas, tú la ves iluminada en las noches. Es con tecnología que vino de Vietnam. Son equipos que captan la energía del sol durante el día. Cuando se va el sol, automáticamente se encienden esas luces. Ese es un proyecto, un prototipo, como un proyecto, una vitrina, pero estamos trayendo tecnología para montar aquí fábricas y difundir por toda esta nuestra América. Dime tú el Caribe. En Haití, por ejemplo, la mayor parte del pueblo haitiano, extremadamente pobre, lo que hace es tumbar árboles, utilizar la madera, pues. ¿Para qué? Para cocinar, para alumbrarse en las noches. Sería una gran solución para pueblos como el haitiano. La energía solar, ¿cuántas toneladas, por decirlo de alguna manera, de energía caen diariamente a través de los rayos del sol sobre esta zona del mundo, sobre todo la zona tropical? Energía eólica.
Conversé con Sócrates, hablábamos de la tecnología que Portugal ha desarrollado y que tú conoces seguramente, de desarrollar energía aprovechando las olas del mar. Bueno, aquí ya estamos haciendo un proyecto, un prototipo, un estudio, un ensayo. La energía del mar, la eólica. Con Nicaragua. Bioenergía y etanol. Y es en bioenergía y etanol. Y si es más difícil. Nosotros, que son mucho más difíciles, que son muy controversiales. Sí, nosotros en el etanol estamos trabajando con Brasil para producir etanol, pero no a partir de arroz, ni de maíz, ni de trigo, no, de la caña de azúcar. Porque nosotros necesitamos el etanol para inyectarlo a la gasolina y producir gasolina verde. Se trata de sustituir un componente muy contaminante que se llama tetraetilo de plomo. Los aspectos brasileños en ese sentido han avanzado. Los brasileños han tenido muchos progresos en ese sentido, en la parte de esas investigaciones para hacer las mezclas de la gasolina. Nosotros estamos aquí en este momento, hace varios años, instalando plantas de etanol de caña, pero solo para sustituir un 8% en la gasolina, como ya te dije, el tetraetilo de plomo. Pero la pretensión de Bush, y que no es de Bush, es de esa globalización neoliberal, de esa civilización que está fracasando, que ha fracasado, de utilizar maíz, arroz, soya, etcétera, alimentos, pues, para producir combustible. No se trata del etanol para combinarlo con gasolina, no. Es para sustituir la gasolina. Esa es una locura. Es una verdadera locura y es uno de los factores, Mario, que ha acelerado la crisis alimentaria. Me contaba Daniel Ortega, tú lo conoces, el comandante presidente Ortega, que en Centroamérica el precio del maíz se ha incrementado bárbaramente en Centroamérica. ¿Por qué? Porque muchos productores han recibido créditos de transnacionales, pero unos créditos condicionados a que la cosecha, en vez de dejarla para el consumo del pueblo, se la llevan a Estados Unidos para producir etanol de maíz. Ese es un crimen. Hasta el Fondo Monetario Internacional está emitiendo alertas acerca de la crisis alimentaria. El Banco Mundial ha dicho, su presidente hace poco, que eso puede generar rebeliones en el mundo, la crisis del hambre. Es verdad. Entonces, nosotros aquí estamos trabajando arduamente en Venezuela y en América Latina, bueno, aquí en Venezuela esa crisis no va a cabalgar. El Estado revolucionario, el pueblo, los productores, hemos estado tomando medidas desde hace varios años, bueno, para incrementar la producción de alimentos, para bajar los costos de los alimentos. Hemos creado, Mario, por ejemplo, desde hace 5 años, estamos ahora en aniversario, de mercados de alimentos, para los pobres y las clases medias sobre todo. Tú sabes hasta dónde llega hoy Mercal. Está abasteciendo diariamente 13 millones de personas. Y en Mercal tú vas a comprar alimentos de calidad, de primera calidad, y te ahorras en promedio 150%, es el ahorro. Si tú comparas el precio de los alimentos en Mercal con el mercado capitalista, el llamado libre mercado. Desde esas medidas hasta el incremento de la producción, las empresas transformadoras, la tecnología, la genética. Tenemos una revolución agrícola hace varios años aquí, la recuperación de las tierras improductivas. Hemos recuperado en estos últimos años, cumpliendo con la Constitución. Este es mi libro de cabecera. Esta es la Constitución que el pueblo aprobó aquí en referéndum, legítima, la más legítima de nuestra historia. Bueno, cumpliendo la Constitución, hemos estado rescatando los latifundios, grandes extensiones improductivas, y la hemos puesto a producir. El tiempo no nos queda mucho. Ya nos queda mucho, pero todavía tenemos que hacer dos preguntas adicionales que me gustaría que si me las puede responder con brevedad. La primera de ellas es que va a haber elecciones próximas. ¿Y usted qué espera de esas elecciones? ¿Qué es lo que usted espera de esas elecciones? Esperamos, y ya trabajamos para ello, la mayor participación del pueblo, de las distintas corrientes, de la izquierda, de la derecha, de los distintos partidos nacionales, algunos muy viejos, tienen 50, 60 años, otros más nuevos como el nuestro, que están haciendo, no tiene sino unos meses el Partido Socialista Unido. Distintas, son elecciones para gobernadores, 24 gobernaciones, alcaldías mayores, alcaldías más de 300 y los consejos legislativos de cada estado regional.
la mayor participación, estoy seguro que el pueblo nuestro va a dar otra lección democrática, como te decía que Lula dice, que aquí todos los años hay elecciones y cuando no hay yo las invento, ¿no? Espero fortalecimiento de la democracia participativa, la democracia pluralista. Espero que algunos sectores de la derecha reaccionaria que se fueron por la vía de golpismo, en otras épocas del golpismo, del fascismo, de la desestabilización del país, espero que asuman que en el marco de la Constitución bolivariana todo es posible, que sigan lanzando sus candidatos, que expliquen sus programas y sus proyectos. Última pregunta, si me permite. Sí. Última pregunta, si me lo permite. Usted ha sido una persona que, debido a su propia humanidad, incluso al respecto de otras personas, y ha demostrado todo eso a lo largo de su carrera política. Usted se empeñó mucho en rescatar y salvar a Ingrid Betancourt, que es una figura simbólica, ya que ella es una mujer que está en cautiverio desde hace muchos años, está muy enferma y era necesario salvarla. Así que usted hizo muchas diligencias en ese sentido y se empeñó en esa empresa, pero ahora no fue posible poder liberarla, a pesar de que se liberaron otros rehenes. ¿Usted cree que todavía hay esperanzas? Sí, como se dice, como decimos, nunca se pierde la esperanza, y menos ahora. Nunca la FARC habían liberado a nadie, de manera como lo han hecho en estos primeros meses del año. Hemos logrado la liberación de un grupo de personas, algunos tenían hasta 10 años en manos de la FARC. Y esto tiene un marco, Mario. Yo estoy aquí por humano, aquí donde estoy. Mi camino ha sido asignado por lo humano. Yo soy un soldado, tú sabes, te lo decía hace un rato. Pero vi tanta miseria, vi cómo masacraron a este pueblo cuando hubo la rebelión contra el hambre y las políticas del Fondo Monetario, que al final terminé rebelde y preso. Y luego salí de la cárcel, me tuve que ir del ejército, por supuesto, me expulsaron junto a un grupo de compañeros, jóvenes todos, la juventud militar. Nosotros hicimos aquí como los militares aquellos de Portugal, ¿sí? Del 74, solo que, ¿cuántos? 20 años después. Una revolución de claveles, una revolución humana. Los fusiles, en vez de seguir masacrando a un pueblo, no, ya basta. Ahora fuimos a prisión, salimos a recorrer las calles, a formar un partido político, a levantar la bandera del socialismo, del antiimperialismo, las banderas de Bolívar, a rebrotarlas con el pueblo. Y aquí llegamos, por humano. Me dieron un golpe de Estado por humano, porque como dice Martí, con los pobres de la tierra yo he echado mi suerte y no me importa mi vida ya. Entonces Ingrid Betancourt, y no solo Ingrid, sino todas esas personas que están secuestradas en manos de la FARC hace muchos años, nosotros, si yo puedo, desde el momento en que me di cuenta en que yo podía hacer algo, es desde el momento en que comencé a recibir cartas de familiares, incluso de algunos estadounidenses que están en manos de la FARC, cuando el gobierno de Colombia me abrió una puerta para hacer algo, y comencé a trabajar con pasión. Luego ocurrieron cosas, pero hemos liberado ya a varias personas, incluyendo un niño que estaba desaparecido, hijo de una compatriota colombiana. Hace poco vino por acá el canciller francés. La cosa se ha puesto muy difícil por las presiones de las corrientes guerreristas en Colombia, de la extrema derecha colombiana y la influencia de los Estados Unidos en Colombia, que es muy fuerte. Pero sin embargo las esperanzas no se pierden. Yo ayer hablé un rato con el ministro de Energía de Colombia, le mandé un mensaje al presidente Uribe. Yo estoy a la orden, dispuesto a hacer cuanto sea posible para lograr la liberación de Ingrid y de todas esas personas que están en manos de la FARC. Yo soy muy crítico de la FARC, porque, bueno, Fidel, por ejemplo, fue un guerrillero y estuvo en la guerra, pero nunca tuvo la guerrilla cubana secuestrado, y menos mujeres, niños, hombres enfermos, mujeres enfermas. Yo le digo a la FARC, otra vez desde aquí, liberen a esa gente, hagan su guerra si quieren hacer la guerra. Yo les propondría que hagan la paz, que busquemos con acuerdos con países del mundo, un grupo de países, de garantes, que se haga la paz en Colombia. Paz de Colombia será
paz también para Venezuela y te digo, mayores posibilidades para eso, la Unión Suramericana y la causa humana de la justicia, de la igualdad, la libertad. Muito obrigado, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Fue muy interesante para mí. Fue una gran experiencia conversar con usted. Muchas gracias, hoy. Mario. Don Mario. Gracias. Gracias. Conversaciones de Mario Suárez. Entrevista al presidente Hugo Chávez. Simón Bolívar, aquel que decía nuestro general Bolívar, libertador de la patria, la primera de todas las fuerzas es la opinión pública. Aquel Bolívar que decía, el sistema de gobierno más perfecto es el que le da al pueblo la mayor suma de felicidad. Esa es mi formación. Así que yo soy un luchador de la democracia, un luchador, bueno, por el ideal de Cristo, como dice Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Ahora, don Mario, José Saramago, don José Saramago, desde aquí le mando un saludo de mi corazón a él, a su mujer, al pueblo de Portugal que lo queremos tanto, ¿sí? Saramago, hace poco leí una entrevista de don José que utiliza una palabra, una expresión maravillosa. Él habla de la dictadura que nos han impuesto, la dictadura del mercado, la dictadura del imperialismo, la dictadura de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, de las grandes corporaciones, la dictadura de las transnacionales, la dictadura del pensamiento único. Y él utiliza una expresión que a mí se me grabó. Él dice, nos han impuesto esa dictadura de una manera dulce. Nos han impuesto esa dictadura con una exquisitez mefistofélica, diabólica, que no nos damos cuenta de ello. Mario, yo soy un luchador contra todas esas dictaduras, a favor de los pueblos, de la libertad, de la felicidad de los pueblos. Ahora, la dictadura me llama a mí dictador. Bien, presidente. No siempre son los, no solo dictador lo llaman, la opinión pública europea es una opinión pública que por ventura está influenciada, pero tiene de usted una idea muy falsa, muy errada, y justamente hay un poco de confusión en ese sentido en relación a su ideal bolivariano. Y ellos dicen muchas veces que se habla del socialismo bolivariano para poder definir ese socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre el socialismo bolivariano y el socialismo marxista o el Cristo para mí es lo más sublime, es el ejemplo magnánimo del ser humano, el Cristo Redentor. Luego formación militar, pero formación militar democrática. Yo vi con cuánta alegría, por ejemplo, siendo joven de 17 años, cadete de la Academia Militar de Caracas, la Revolución de los Claveles. ¿Usted sí conoció dictadura, Mario? Hecha por militares. Sí, por militares revolucionarios, militares del pueblo. Yo quiero rendirles tributo a ellos, porque yo soy un soldado de ellos. Yo también. ¿Sí? Yo también. Entonces, con cuánta ilusión, mientras un año antes, el joven cadete que yo era, vi con horror cómo los militares chilenos traicionaron la democracia, traicionaron al pueblo, bombardearon el Palacio de la Moneda, asesinaron a Salvador Allende, presidente mártir de un pueblo, viendo, bueno, los golpes militares en América Latina. Es decir, yo soy militar formado en la cuna de Bolívar. Los periódicos, vi la televisión en Caracas y muchos dicen que lo llaman dictador. ¿Por qué es que a usted lo llaman dictador? Entonces, no lo entendemos. ¿Lo puede explicar? Don Mario, estaba recordando con esa reflexión a ese buen escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, cuando habla de la escuela del mundo al revés, y dice Galeano en el libro de los abrazos, vengan para que vean el sol brillando en la mitad de la noche, vengan para que vean la luna brillando y las estrellas al mediodía. Es el mundo al revés. Yo tengo una formación, sí, soy campesino, yo me crié entre maizales, arrozales, a la orilla de un río. Fui un niño pobre, pero feliz. Vengo de la pobreza de los campesinos de Venezuela, una formación cristiana. Yo fui monaguillo, mi madre quería que fuera sacerdote, llegué hasta monaguillo. Pero desde niño comencé a adorar a Cristo.
Conversaciones de Mario Suárez. Entrevista al presidente Hugo Chávez. Señor presidente, es de un origen muy modesto, tiene una formación cristiana por su familia y también tiene una formación militar, pero también tuvo un ideal, es percibido como un amigo de los pobres, una persona que está al lado de los desvalidos. En su vida política han sucedido innumerables elecciones y referéndums. Además de ello, existen partidos políticos en Venezuela. Tal vez tiene muchos más, tiene partidos de oposición y tiene partidos favorables a su gobierno. Por otro lado, nos consta que haya habido expresiones políticas aquí y yo le